¿Cómo estás, hermano querido? Una vez más nos encontramos contigo a través de este medio que usamos para llevar la palabra de Dios a aquel que la quiera escuchar. Este es tu canal de estudios bíblicos, La Biblia Habla. Mi nombre es Alejandro Mallorca, vivo en Buenos Aires, República Argentina, y hace 2 años hemos emprendido esta tarea de llevar los estudios bíblicos, la palabra de Dios, por este medio para aquel que quiera escuchar y estudiar nuevamente la doctrina de Dios. Estuvimos estudiando acerca de la deidad en nuestra serie anterior y hoy empezaremos una nueva serie de estudios bíblicos acerca del verdadero pueblo de Dios. No de una iglesia, sino de un pueblo, un verdadero pueblo de Dios. Vamos a utilizar prácticamente toda la Biblia para discernir cómo podemos ver nosotros por nuestros propios ojos cuál es el verdadero pueblo de Dios. ¿Qué características debía tener ese pueblo de Dios a lo largo de todas las edades? Y eso es lo que vamos a ver un poquito hoy. Vamos a hacer una introducción a este estudio y vamos a tocar apenas un poquito acerca del primer pueblo de Dios, y eso lo continuaremos en los estudios sucesivos. Muy bien, vamos a pedirte que te suscribas a nuestro canal, agradecerle a aquellos que lo han hecho, que compartas estos estudios con aquellos que realmente tú creas que necesiten conocimiento acerca de las palabras de Dios, y que le des a la campanita para estar apercibido cuando subimos nuevos videos. Bien, la serie la denominamos La historia del verdadero pueblo de Dios a través de las edades. Eso es lo que veremos hoy día y los estudios sucesivos. Muy bien, vamos a buscar a Dios en oración, nos postraremos de rodillas y con nuestra mente ligada al cielo buscaremos pues llegar hasta los atrios celestiales ante la presencia de Dios. Cariñoso Padre que estás en los cielos, te agradecemos por tu amor, tu misericordia. Gracias porque nos has permitido reencontrarnos con nuestros hermanos que ven estos videos y que estudian tu palabra. Te pedimos, Señor, que los bendigas, que los guardes, sobre todas las cosas, que abran nuestro entendimiento y que tú dirijas todas las cosas que hagamos hoy. En tus manos nos encomendamos, Padre amado, para que nos des discernimiento y para que nos des luz a través de tu palabra, para comprenderla, para atesorarla en nuestro corazón y ponerla por obra. En tus manos nos encomendamos, cariñoso Señor, por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Dios siempre ha tenido a sus hijos fieles a lo largo de todas las edades, pero no sin un propósito determinado. ¿Cuál fue el propósito de Dios para elegir a un pueblo X? No importa. ¿Cuál es el propósito de Dios para elegir a un pueblo X? No importa los nombres, las denominaciones, no importa. Es, digamos, para que podamos entender por qué Dios elige a un pueblo y lo hace especial. ¿Por qué? Vamos a ver nuestro primer texto de hoy. Veamos lo que nos dice 1 Timoteo 3:15. Capítulo 3 de 1 Timoteo, verso 15. Si no fuere tan presto para que sepas cómo te conviene conversar en la casa de Dios, que es iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. ¿Para qué Dios debía separar un pueblo? Para ser columna y apoyo de una verdad, no de 500 verdades, no de 28 verdades, sino de una verdad. ¿Y cómo debería ser esa verdad? Una verdad a medias, una verdad no completa. ¿Cómo debería ser esa verdad? Obviamente, si Dios levantaba a un pueblo, les daba su verdad, pues no debería ser una verdad a medias, ¿verdad? Debería ser una verdad completa y total, ¿no es cierto? Con la luz y el conocimiento de las cosas de Dios en su totalidad.
¿Qué nos dice Segunda de Corintios, capítulo 4, versículos 6 y 7? Mira lo que nos dice Primera de Corintios, capítulo 4, versículos 6 y 7. Segunda de Corintios, capítulo 4, versos 6 y 7. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, notemos, Dios que mandó de las tinieblas que resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la paz de Jesucristo. Es necesario que este pueblo que Dios levanta tenga, ¿qué cosa? Luz para resplandecer. Importantísimo esto. Un pueblo no puede tener una media luz, el pueblo de Dios, ¿no? No debe tener una media luz, debe tener una luz que resplandezca, que ilumine el carácter de Jesucristo, que irradie, mejor dicho, el carácter de Jesucristo. Y Jesucristo no es una luz media tenue, es una luz total, completa y poderosa y brillante, ¿verdad? Muy bien. Vemos entonces que el pueblo de Dios verdadero está levantado para ser columna y baluarte de la verdad de Dios, y que debe hacer resplandecer esa verdad. No puede ocultarla, debe hacerla resplandecer. Muy bien. Entonces, ¿qué debía hacer este pueblo? Si bien debía tener la luz y ser columna y baluarte de la verdad, ¿qué debía hacer este pueblo? Segunda de Timoteo, vayamos otra vez a Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 13. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 13. Mira lo que nos dice Pablo. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y el amor que es en Jesucristo Jesús. Entonces, ¿qué debía hacer este pueblo? Aparte de ser columna y baluarte y irradiar luz, retener, ¿qué cosa? La sana doctrina. Retener la sana doctrina, no contaminarla, no permitir que se junte con otras doctrinas que no son puras, porque si no ya dejaría de ser, pues, columna y baluarte de la verdad. El pueblo de Dios debe ser con una sola verdad, que es la verdad de Dios, pura, y que la debe hacer resplandecer y la debe retener. No permitir que se infiltren dentro de esa verdad pura cosas que puedan contaminarla y corromperla. Es importantísimo este concepto. El pueblo de Dios, que es columna y baluarte de la verdad, no es de una verdad a medias, o una verdad atenuada, digamos. Es una verdad completa, claro, dentro de la revelación que Dios le da en determinadas etapas. En determinadas etapas. Eso ya lo iremos viendo también. Pero es importante entender esto. El pueblo de Dios es levantado para hacer resplandecer la luz de la verdad de Dios, que es pisoteada por tanta contaminación que en el mundo hay. ¿Contaminación de qué? De doctrinas, de pensamientos, de corrientes filosóficas, de todas las cosas que tú te puedas imaginar. Hasta doctrinas que aparentemente son puras, pero no lo son. Bien, continuemos. Entonces vamos a hacer una pequeña revisión de lo que es la historia del pueblo de Dios, a través de la primera etapa, del primer pueblo de Dios, el pueblo de Israel. El pueblo de Israel es levantado allí con Abraham, es levantado con Abraham, y eso lo leemos ahora en Génesis capítulo 12, versículo 1. Vamos a ver el primer pueblo de Dios. ¿No? Antiguo Testamento, vayamos al libro de Génesis capítulo 12, versículo 1. Dice, empero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré.
Primer punto que debemos entender aquí, o digamos, hito clave para entender esto. Dios, para mantener una verdad pura y ser columna y baluarte de una verdad que irradie luz, no puede contener a su pueblo en las tinieblas. Debe sacarlo de la oscuridad. Eso es lo que hizo con Abraham. Abraham vivía en la ciudad de Ur de los caldeos, donde eran todos mayormente politeístas, y solamente Abraham tenía respeto a ese Dios que todavía no había conocido. Entonces Dios se le presenta a Abraham y le dice que se vaya de su tierra y de su parentela a una tierra que él le iba a dar. ¿Por qué? Porque no podía ser baluarte y columna de la verdad en ese lugar donde él estaba. Esto debe prenderte las luces para darte cuenta de que no podemos compartir, que no podemos compartir el conocimiento de la verdad en un lugar en donde se vive a oscuras. Una reforma. Dios sacó a Abraham para formar un movimiento de reforma. Un movimiento de reforma. Del oscurantismo, del paganismo, sacó a Abraham para hacer un movimiento de reforma. Sí, señor. Los primeros reformistas fueron los judíos, o el pueblo de Dios que comenzó con Abraham. Muy bien. Deuteronomio capítulo 4, versos 5 al 9. Mira lo que nos dice acá Moisés. Deuteronomio capítulo 4, versículos 5 al 9. Muy interesante esto que estamos descubriendo ahora. Deuteronomio capítulo 4, versos 5 al 9. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis a poseerla. Notemos, no solamente Dios le da a Israel los mandamientos, los 10 mandamientos, sino que más, le da estatutos y decretos, órdenes para que se rijan como pueblo, para que tengan salud, para días de fiesta. Todo eso es aparte de los mandamientos, también se lo había dado Dios a ese pueblo que había sacado de la oscuridad de Ur de los caldeos. ¿Y qué más? ¿Qué más? Notemos. Mire lo que dice el versículo 6. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría, vuestra inteligencia en ojos, en los pueblos en los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, gente grande es esta. Porque qué gente grande hay que tenga los dioses cercanos así, como lo está Jehová nuestro Dios en todo lo que le pedimos. Versículo 8. Y qué gente grande hay que tenga estatutos, decretos justos como toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros. Por lo tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, que no te olvides las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Enseñarlas a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Importantísimo la obra que Dios le da a ese pueblo reformado. No solamente le da 10 mandamientos escritos con el dedo de Dios, sino que le da muchos estatutos y ordenanzas que también debían guardar, y que no estaban guardados dentro del arca del pacto donde estaban los mandamientos, sino que estaban puestos en el santuario al lado del arca, y allí también tenían un valor de ley como los 10 mandamientos, y también debían guardarlo los hebreos. ¿Es importante entender esto? Sí que es importante, porque muchos se quedan con los mandamientos y se olvidan de los otros estatutos que eran leyes que no tenían que ver muchas veces con los mandamientos, sino que eran ordenanzas para organizar al pueblo, que eran leyes civiles, que eran leyes de alimentación, leyes de sanidad, todo ese tipo de leyes que Dios había provisto para hacer un pueblo, ¿qué cosa? Grande,
santo y que irradie luz hacia los demás. Todo eso Dios lo había provisto para el pueblo de Israel. Esa era la iglesia verdadera de Dios, columna y baluarte de la verdad. Muy bien. Entonces, así como Dios saca a Abraham de Ur de los Caldeos, de Abraham surgen luego Isaac, de Isaac Jacob, de Jacob José, y las tribus de Israel, las tribus de los hijos de Jacob, que después se llamó Israel, y de allí se forma el pueblo de Israel, y caen en Egipto, caen cautivos en Egipto, y Dios vuelve otra vez a hacer otra reforma, otra vez los saca de Egipto Dios, otro movimiento de reforma. ¿Por qué? Porque el pueblo que estaba cautivo en Egipto ya se había olvidado de ser columna y baluarte de la verdad. Se había contaminado con los egipcios. 430 años cautivos en Egipto hicieron olvidar al pobre pueblo de Israel todas las maravillas que Dios les había dado. Ya no podían irradiar la luz. Entonces Dios vuelve otra vez a hacer un gran movimiento de reforma. Un gran movimiento de reforma, a sacar otra vez a su pueblo de la oscuridad, de Egipto, en este caso de Egipto. Así como sacó al primer pueblo de Abraham de Ur de los Caldeos, ahora saca otra reforma de Egipto. Importantísimo es esto entenderlo, importante es esto entenderlo. Muy bien. ¿Qué da Dios a este pueblo en especial? Éxodo 25:8. Mira lo que dice Éxodo 25:8. ¿Qué da Dios a este pueblo en especial? Éxodo capítulo 25, versículo 8. Capítulo 25, versículo 8. Dice así: hacerme un santuario y yo habitaré entre medio de ellos. En esta reforma Dios quería habitar en medio del pueblo y les hace hacer un santuario. En el santuario había varios compartimientos. En el compartimiento más importante, que era el lugar santísimo, ¿por qué el más importante? Porque en él estaba la presencia de Dios, la Shekinah, ¿verdad? Había un mueble en especial, un mueble que guardaba tesoros apreciados y que sobre la tapa, entre los dos querubines, se mostraba la gloria de Dios con una luz que irradiaba e iluminaba todo el lugar. Impresionante, ¿verdad? Eso era columna y baluarte de la verdad. Ese pueblo en ese momento era columna y baluarte de la verdad. Muy bien. Entonces, en Éxodo, dice Éxodo 25, 16 al 20. Notemos lo que dice Éxodo 25, 16 al 20. Mira, dice: y pondrán en el arca del testimonio que yo te daré. El testimonio que yo te daré lo pondrán en el arca, dice verso 16. Harán una cubierta de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Harán también 2 querubines de oro labrados a martillo, lo harás en los 2 cabos de la cubierta. Harás pues un querubín al extremo de un lado y el otro querubín al otro extremo del otro lado opuesto. De la calidad de las cubiertas harás los querubines en sus 2 extremidades. Versículo 20. Y los querubines se extenderán por encima de las alas, cubriendo con sus alas las cubiertas sus caras, y la una enfrente de la otra, mirando a la cubierta la cara de los querubines. Los querubines son los ángeles protectores del templo de Dios. Ellos son los que guardan la presencia de Dios en su trono. Y en el santuario, sobre la tapa del propiciatorio, en el arca, estaba
los dos querubines de oro labrados, uno a un extremo y el otro al otro extremo, y con sus alas cubrían sus rostros y se miraban uno frente del otro, y la presencia de Dios, la luz que irradiaba de la presencia de Dios, estaba entre medio de los dos querubines. Bien, ¿y qué había dentro de ese arca? ¿Qué se guardaba dentro del arca como cosa sagrada? Y esto es importante, hermanos, esto es importante. Mira lo que dice Éxodo 16, 33 y 34. Éxodo 16, 33 y 34. Mira lo que dice Moisés aquí. ¿Qué se guardaba dentro del arca? Éxodo 16, 33 y 34. Y dijo Moisés a Aarón: toma un vaso y pon un gomer lleno de maná. Ponlo delante de Jehová para que sean guardados para vuestros descendientes. Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo como Jehová lo había mandado. Esa porción de maná fue guardado dentro del arca, junto con las tablas de piedra, los 10 mandamientos, fue guardada también la porción de maná. ¿Qué simbolizaba la porción de maná? Pues una reforma alimenticia. Antes de darle Dios a Israel sus mandamientos escritos en el monte Horeb con el dedo de Dios, Dios lo había preparado al pueblo dándole de comer maná. Una alimentación distintiva, algo que debía cambiar su mentalidad, bajar las tensiones nerviosas del consumo de carne que habían tenido en Egipto, hacerlos vegetarianos y que pudieran tener una dieta equilibrada sin carne. El maná no necesitaba más nada, cubría todas las deficiencias que el pueblo de Israel podía tener con respecto a la alimentación. Y era un alimento versátil, dice, se podía hacer, moler en mortero, se podía cocinar, se podía hacer tortas, se podía hacer como ellos quisieran. Era pan del cielo, impresionante. Allí Dios nos muestra un punto también de inflexión, porque el pueblo de Dios no puede ser pueblo de Dios si tiene una alimentación igual a la que tienen los paganos. ¿Por qué? Porque no pueden discernir las cosas espirituales con una alimentación que exacerbe el comportamiento animal. Entonces Dios, dentro de esta reforma, también introduce una reforma alimenticia, da el maná. Luego de un tiempo de dar el maná, Dios le da los 10 mandamientos. ¿Para qué? Para que ellos tengan la plena conciencia de cómo guardarlos, y que su mente no esté embotada por la mala alimentación y una sangre espesa, y no puedan discernir realmente la profundidad de la santa ley de Dios. ¿Y qué más le da Dios? Números, capítulo 17, verso 10. Y aquí vamos a terminar el estudio de hoy. Números, capítulo 17, versículo 10. Números 17, versículo 10. Y habló Jehová a Moisés diciendo: vuelve la vara de Aarón delante del testimonio para que se guarde por señal a los hijos rebeldes. Harás cesar tú sus quejas sobre mí para que no mueran. ¿Qué es lo que también se guardaba dentro del arca? La vara de Aarón reverdecida, la vara de almendro reverdecida. ¿Qué simbolizaba esto? Pues simbolizaba el sacerdocio, el sacerdocio de Dios dado a Aarón. No solamente los levitas, porque los levitas también habían puesto sus varas, sino que también a Aarón en especial, que era también levita, pero era hermano de Moisés. Y como tal, Dios le dijo que él iba a ser el sacerdote como pueblo de Dios. Llevaba un sacerdocio especial directamente elegido por Dios, dado a Aarón y a sus hijos. Importantísimo esto también, claro que sí. No es un sacerdocio
cualquiera, no lo puede elegir cualquiera, lo elige Dios. Dios elige a quien hace sacerdote y a quien no. No es el ser humano el que decide quién es el sacerdote y quién puede dirigir o quién no puede dirigir. Bueno, hasta aquí terminamos hoy. No vamos a seguir más. Dimos muchas pautas importantes para entender el verdadero pueblo de Dios, qué características debe tener y cómo se lo hizo Dios y cómo Dios formó varias reformas y cómo sacó Dios a su pueblo de la oscuridad para que pudiera guardarlo y guardar sus mandamientos y sus estatutos también. No era una cosa que se podía cumplir estando en las tinieblas. Y una vez que saca Dios a su pueblo de las tinieblas, pues le da un plan de alimentación diferente, también le da ley y también le da gracia a través del santuario, pero también mandamientos y decretos que no tenían nada que ver con los mandamientos, pero sí eran decretos de Dios. Esto quiero que te quede grabado, porque esto se va a repetir en cada edad a través de, a cada pueblo de Dios a través de las edades. Todos los que han sido pueblo de Dios a través de las edades han sido de alguna manera reformados. ¿De qué? De unas tinieblas, y cada vez la luz tenía que ir en aumento. Hubo un momento en la edad de la historia del mundo en donde se llamó la edad del oscurantismo, en donde no se divisaba tal vez un pueblo de Dios genuino. Pero sí lo había, ya lo veremos. Hermano, esperemos que este estudio haya sido de tu agrado. Comunícate con nosotros si tienes dudas. Tú que estás en iglesias que no guardan los mandamientos de Dios ni sus estatutos. O tú que estás en una iglesia que guardan los mandamientos de Dios pero no sus estatutos. Pues para ser columna y baluarte de la verdad, el pueblo de Dios tiene que guardar no solamente la santa ley de Dios, sino también los estatutos y decretos que Dios ha establecido para ser un pueblo distinto. Tres cosas había dentro del arca del pacto. Y luego veremos en el estudio que viene cómo lamentablemente fueron quitando poco a poco todas las cosas hasta llegar a los tiempos de Cristo, que ni el arca estaba en el lugar santo, ni el arca estaba. Triste, pero es así. Triste, pero es así. Hermanos, esperemos que este estudio haya sido de tu agrado. No queremos tirarte muchos datos porque queremos hacer unos estudios cortitos y que tengan contenido genuino para que tú puedas apreciar y discernir cuál es el verdadero pueblo de Dios a través de las edades. No vamos a dar nombres ni de organizaciones religiosas ni absolutamente vamos a acusar a nadie. Te estamos dando pautas para que tú disciernas cuál es el verdadero pueblo de Dios. Tú debes decidir y discernir si tú estás en una iglesia, si esa iglesia es pueblo de Dios o solamente de labios para afuera. Bien, vamos a terminar con una oración. Cariñoso Padre que estás en los cielos, te agradecemos por el privilegio que tú nos das de haber podido estudiar tu palabra en este santo sábado. Gracias porque nos da la salud, la vida, porque nos permite, Señor, encontrarnos con nuestros hermanos para estudiar tu palabra. Lleva tu palabra a los lugares donde se necesite. Dirígenos para que todo lo que hagamos y digamos sea para glorificarte y sea solamente tu verdad, Señor, y no nuestra interpretación de ella. En tus manos nos encomendamos, cariñoso Padre, por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Como decimos siempre, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Que el Señor te bendiga, te guarde y hasta nuestro próximo encuentro, hermanos. Muchas bendiciones. Cuídense, porque este virus todavía no ha dejado de existir. Cuídense y que el Señor me los guarde. Nos vemos. Hasta pronto.